Buena profesor, aquí el grupo Cuervos y presentará el tema base de datos basadas en grafos, de la asignatura correspondiente a base de datos de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Me presento Nicolás Villagrán, junto a mis compañeros Tomás Alvarado Sandoval, Brian Ávila Gatica, Luciano Díaz, les presentaremos el desarrollo de la presentación del tema. Bueno, para introducirnos al tema, tenemos que hablar de por qué los usuarios prefieren las bases de datos relacionales. La idea de este pequeño punto es explicar por qué tienen la predilección del uso de bases de datos relacionales por sobre otros formatos, para así luego contrastar la funcionalidad de estas con las que nos toca explorar. Una base de datos relacional consiste en tablas arregladas de manera que puedan ser administradas de diversas maneras sin reestructurar todo un sistema de información en la base de datos. Este modelo permite una funcional de CRUD, crear, leer, actualizar y borrar, por sus siglas en inglés. Las principales ventajas de una base de datos relacional son un modelo simple, de entendimiento rápido, prácticamente visual, que permite una fácil administración de sus datos y estructuras, creando varias tablas y relacionándolas entre sí, que permiten eliminar la información repetitiva o redundante, permitiendo un manejo de datos más preciso. Además, destacan por su maleabilidad y con esto nos referimos a la comodidad que entrega el uso de un sistema así para realizar modificaciones sobre una base ya establecida, permitiendo crear y acceder a nuevos datos dentro de estas tablas o modificar relaciones ya existentes. La explosión de datos con el nacimiento de las redes sociales. Es relevante estipular que la explosión del uso y desarrollo de las redes sociales en los últimos 15 años presenta actualmente nuevos desafíos en torno al manejo veloz y efectivo de datos en grandes cantidades, a los cuales deben poder acceder todos los usuarios de dichas redes sociales al mismo tiempo. Estas nuevas necesidades planteadas por todo esto requieren un planteamiento nuevo y un cambio en el paradigma que tenemos del manejo de la información. Entonces, esto nos lleva a ¿en qué destacan las bases de datos de grafos? Y para explicar un poco mejor las cualidades de las bases de datos basadas en grafos, me gustaría citar la página web del sitio Neo4j, que es el software que más adelante va a ser explicado. Se define una base de datos de grafos como un sistema que almacena nodos y relaciones en vez de tablas y documentos. Esto también se puede explicar como un modelo donde se establecen puntos, denominados nodos, que almacenan la información y líneas que los unen entre sí, representando las relaciones entre todos los datos al ejecutar el programa, realizando acciones sobre la base de datos por el medio de procesos lineales, siendo esta la forma en la que se estructuró el grafo. Todo esto nos lleva a un nuevo paradigma en base de datos, grafos y Neo4j. Neo4j es la base de datos presente en el texto que debemos explicar y es una base de datos gratuita de código abierto. Está implementada en Java y ha estado disponible para su acceso desde el año 2007. Es una base de datos basada en grafos que provee un sistema ácido. ¿Qué significa esto? Atomicidad, que las transacciones son todo o nada. Consistencia, que solo almacena archivos válidos. Aislamiento, que las transacciones no se afectan entre sí. Y durabilidad, que los datos escritos no se van a perder. Esta base de datos se especializa en sistemas de transacciones de tipo backend. Y como dato extra, acaba de aclarar que Neo4j tiene dos versiones diferentes. La versión Community, que es la versión gratuita y disponible para todo el público, y la otra es la versión Enterprise, que es de pago. Esta incluye algunas características extra, como soporte 24/7, respaldo de datos en la nube, etc. Se maneja con licencias de pago que varían en precio respecto al tamaño de la organización que vaya a usar la base de datos. Características de las bases de datos basadas en grafos también son que tienen motor de procesamiento, rendimiento y su flexibilidad. Son diseñadas expresamente para almacenar relaciones y poder navegar por ellas, siendo las relaciones el factor fundamental para el desarrollo de este tipo de base de datos. También, como se explicó antes, estos usan nodos para almacenar datos y también llamados entidades. Siempre existirán al inicio y al final de las cadenas de relaciones, las cuales tienen un tipo de dirección, perdón, un tipo y dirección. Además, se debe saber que no hay un número de relaciones límites para cada nodo, ya que la estructura de estos siempre permite atravesar las uniones o relaciones de manera eficaz, debido a su rapidez, ya que estos no se calculan o bueno, ya que estos no calculan los tiempos de consulta entre ellos, sino que se mantienen en la base de datos. Una de sus principales cualidades que le ayudan en sistemas como la de una red social es la utilización de motores de relación de contenidos, como la detección de una cuenta falsa. El motor de procesamiento que tiene Neo4j se llama Neo4j Graph Data Science, que es la plataforma de Machine Learning dedicada al análisis de datos y sus relaciones entre sí, principalmente diseñada para compañías que trabajan con Big Data y que necesiten clarificar errores, dudas, etc. Así pudiendo mejorar sus predicciones de cuándo surgirán dichos problemas y cuáles serían sus soluciones. Sobre el rendimiento de Neo4j, destaca por su lectura y escritura escalable. ¿Esto qué significa?
que pueden realizar ambas acciones a la vez, sin comprometer la protección de los datos, lo que le hace una base de datos idónea para funciones empresariales. Su rendimiento también se debe a su capacidad de procesamiento de datos locales, ya que no trabaja con índices. Esto reduce sus tiempos de lectura sin retraso al analizar información en mayor cantidad o más compleja. Respecto a la flexibilidad de Neo4j, se presenta como una base de datos fácil de utilizar, ya que presenta un diseño simple e intuitivo, que permite un buen aprendizaje de sus funciones y a la vez es bastante expedito para realizar cambios sobre la marcha sin que esto afecte en el procesamiento de datos del sistema. Eso sí, para casos donde se requiere una lista ordenada de consultas y un conjunto de datos totalmente distribuido, es más práctico utilizar bases de datos relacionales. Hola, mi nombre es Ciprián Ávila y soy del grupo Cuervos y en esta ocasión les voy a hablar sobre el término ACID. Y bueno, para empezar la primera pregunta que es lo más importante, ¿qué es ACID? Bueno, eso se lo voy a resolver ahora. El término ACID se refiere a un conjunto de propiedades que garantizan su integridad y consistencia de las transacciones en sistema de base de datos, como también conocida por su sigla en inglés como DBMS. Estas propiedades son fundamentales para garantizar la fiabilidad de las operaciones en un entorno de base de datos, ¿cierto? Y así es un conjunto de palabras que tienen un significado y en esta parte voy a explicar qué significa cada letra. Bueno, empezamos con la A, ¿no es cierto? Que es atomicidad. La atomicidad asegura que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute en absoluto. Si una parte de la transacción falla, la transacción completa se revierte a su estado anterior, asegurando que la base de datos siempre permanezca en un estado consciente. Bueno, como tal, como dice, las transacciones son todo o nada. Seguimos con la C, consistencia. Bueno, en esta parte la consistencia garantiza que una transacción lleve la base de datos de un estado válido a otro. Si una transacción viola las reglas de consistencia de la base de datos, se revierte y no se aplica. Como tal acá dice, solamente se guardan los datos válidos. Y de aislamiento. El aislamiento asegura que una transacción en ejecución no sea afectada por otras transacciones concurrentes. Cada transacción debe parecer que se está ejecutando sola, independiente de las otras transacciones que puedan estar ocurriendo al mismo tiempo. El aislamiento impide que los resultados intermedios de una transacción sean visibles para otras transacciones hasta que se complete. Tal como dice acá, las transacciones no se afectan entre sí. Perfecto. Y por último, ¿no es cierto? La D, de durabilidad. Bueno, la durabilidad garantiza que una vez que una transacción se completa con éxito, sus cambios persisten incluso en caso de fallas del sistema, como cortes de energía o reinicios, que es muy frecuente. Los cambios realizados por una transacción exitosa son permanentes y se almacenarán en la base de datos incluso después del fallo del sistema. Entonces, tal como dice acá, los datos escritos no se perderán, estarán seguros. Bueno, ahora voy a dejar a mi compañero que les va a explicar un poquito más el procedimiento a seguir. Ahora se procederá a la ya instalación de la base de datos de grafo, en este caso con Neo4j. En su navegador a preferencia escribimos Neo4j Desktop por la versión de escritorio a la primera ventana, básicamente. Es en donde tenemos que presionar Download y se nos abrirá una siguiente ventana en la que nosotros vamos a tener que rellenar una serie de formularios, básicamente, y dar a Download y se nos abrirá esta siguiente ventana con la descarga del ejecutable y con una clave de activación, que esto básicamente en vez de saltarse los registros se puede guiar con esta clave de activación, activar, que nos la dan, así que guardarla. Y en este caso vamos a ver la descarga del RAR, del exe. Lo ejecutamos. Ya, una vez en esta ventana
sale para instalar a cualquier ordenador de cualquier usuario o solo para mí. Pero en este caso lo daré para todos los usuarios que se puedan utilizar la base de datos siguiente. Y como cualquier programa o ejecutable de instalaciones siguiente, 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 siguiente. Next, next, next. Y next básicamente, instalar. Y ahora se va a proceder la instalación. Entonces una vez acá procederemos a ejecutarlo. Va a iniciar. Ok, una vez ya instalado, a ustedes se le va a aparecer un recuadro donde sale iniciar sesión. En la derecha indica la clave de activación. Entonces la clave que estaba en la página anterior la van a tener que copiar y colocar ahí y se les va a abrir en este caso así. Entonces vamos a proceder a iniciar la base de datos que ya está precreada por el programa como un proyecto de ejemplo. Entonces vamos a darle a Start. Hay que esperar que esté en amarillo y hay que proceder a que aparezca en color verde. Ya. Una vez que ya aparezca este botón verde, vamos a proceder a darle en Open, que eso nos va a abrir el editor, para que podamos usar el lenguaje más que nada, el editor de registro. Entonces, básicamente, ¿qué es Cypher? Es el lenguaje de consulta, que básicamente es un lenguaje capaz de realizar operaciones de inserción, modificado, borrado y lo que nos guía o lo que nos mete a nosotros en el tema, que es la consulta de datos. Entonces este lenguaje es muy simple que se encarga de estos nodos que vamos a agregarlos ahora en las características. Como ven estamos en la ventana ya abierta. Acá está el editor y con el comando o con este botón Run se va a activar. Entonces lo que vamos a hacer, partiremos utilizando la función create, que en este caso nos sirve para crear el nodo. Haremos un ejemplo de datos del jugador de fútbol, con su nombre, edad y club al que pertenece. Haremos 4 veces, agregamos los 4 distintos y vamos a ver cómo se ve el nodo creado. Entonces procederemos a crear el nodo, en este caso con la función create, paréntesis, persona, dos puntos de persona. Vamos con llaves y procederemos a escribir acá nombre, nombre, dos puntos, como es de un string, vamos a entre comillas, coma, edad, coma, club al que pertenece, sería string. Entonces de nombre vamos a poner acá a Luka Modric, de edad 34, del club del Real Madrid, Real Madrid FC. Entonces vamos a colocar el botón que dice Run y se ha agregado, como ven. Entonces vamos a hacer lo mismo 3 veces más para tenerlo ya más inspeccionado, didáctico. Copiamos acá. Entonces vamos con Alexis Sánchez, la misma creo, del Inter. Vamos con Lionel Messi. 33, no, 35. Club del Inter Miami. Run.
el último, vamos con Kylian Mbappé, unos 24. Y del Paris Saint-Germain con las siglas PSG. Entonces, para visualizar esto, con los nodos ya creados, vamos a utilizar la siguiente función que es match, que es para crear los nodos. Entonces, entre paréntesis n, que es de los nodos, y que nos muestre el return n, básicamente. Y al runear, aquí como ven, están ejemplificados los creados del Inter, del Madrid, el PSG, entre Miami. Y aquí se va a proceder a hacer la conexión. Pero como ven, aquí ya están creados. Bueno, proseguiremos luego de que mi compañero presentara la parte de la instalación del programa. Yo los orientaré respecto a la creación. Cumpliendo los 4 requisitos, podemos decir que un sistema de gestor de base de datos cumple con ASIC, ¿no es cierto? Lo que nombré anteriormente. Tenemos el apartado de creación, algunos comandos principales que podemos utilizar en Neo 4j, que son create, el cual crea los nodos, relaciones y propiedades en el grafo. ¿Ya? Aquí pueden apreciar n de nodo y la propiedad se le asignó un valor. El comando merge combina operaciones create y merge, creando nodos o operaciones. Solo si no existe. Cada nodo, es muy importante saber esto, cada nodo incluye su propiedad y valor. El comando set establece o modifica propiedades de un nodo, ¿no es cierto? O relación existente. Y acá también se puede ver que se presenta el comando create index, que permite crear un índice para acelerar el modo de la consulta que tenemos, en este caso que le asignamos el nombre nodo y la propiedad. Bueno, acá se puede ver un create con más de un nodo, ¿no es cierto? Se le asignan dos nodos con sus nodo 1 y nodo 2, que se le pueden asignar propiedades. Y acá también se puede ver una creación de una arista, la cual se presenta acá en Where, y acá se ve la creación de la arista y que se crea una relación, ¿no es cierto? Así que es. Y ya para terminar, se presentarán algunas de las acciones sobre los datos, partiendo por el cómo se consultan los datos. Si se quiere buscar algo, utilizamos match según se presenta a la izquierda, donde match indica el nodo que se utiliza y return nos devuelve el dato que queramos mostrar. Where, también en el ejemplo, se utiliza para hacer búsquedas más profundas. Para borrar nodos o datos utilizamos delete o remove. Delete nos sirve para borrar nodos, mientras que remove nos sirve para remover atributos dentro de los nodos. En el ejemplo se puede apreciar cómo se utiliza match para apuntar al nodo y remove para remover el atributo de edad. Detach aquí se puede utilizar para borrar todas las conexiones que tenga el nodo que se vaya a borrar. Y para concluir, los constraints. Un constraint es una restricción que se le entrega a los nodos, a todos los nodos, para la asignación de valores en cada nodo que vaya a ser creado. Se utiliza con la frase create constraint. Este ejemplo dice que para cada nodo usuario rige el atributo cuenta Twitter sea único. O sea que no puede haber más de un usuario con la misma cuenta de Twitter. Y finalmente, si se quieren eliminar un constraint, se utiliza la frase drop constraint y la regla creada. En ejemplo se muestra cómo se le quita la restricción a nombre del nodo artista para que no sea un valor único. Y
con eso terminamos la presentación. Aquí se muestran todas las páginas que fueron utilizadas. Sin más que añadir, espero que les haya gustado y denle like.